Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Fabio y el día de hoy voy a hablar sobre el sueño del Pongo. Hoy día en Literatura y Voces de los Andes, un episodio dedicado al sueño del Pongo sobre José María Arguedas. Bueno, este programa estará dividido en tres partes. Primero en la introducción, que será de mi persona, en el desarrollo, que será de mi compañero Soto, y en las conclusiones, que será mi compañero Ramírez. Bueno, comencemos con la introducción. En este informe se analiza un episodio del podcast Literatura y Voces de los Andes, dedicado al cuento El sueño del Pongo, una de las obras más emblemáticas del escritor peruano José María Arguedas, publicado por primera vez en 1965. Este cuento refleja las tensiones sociales y culturales de un Perú dividido entre lo indígena y lo criollo, entre la opresión y la esperanza. El podcast tiene como objetivo acercar al público a esta obra desde una perspectiva crítica y emocional, integrando una lectura dramatizada del cuento con comentarios literarios e históricos. La producción destaca por su calidad narrativa, el uso de música tradicional andina como fondo y una interpretación respetuosa del lenguaje simbólico y poético de Arguedas. Analizando el contexto histórico y cultural del señor Pongo. El episodio comienza situando al oyente en la intensa vida de José María Arguedas, un autor que no solo escribió sobre el mundo andino, sino que lo vivió desde dentro. Criado por indígenas quechohablantes tras la muerte de su madre, Arguedas se convirtió en un testigo privilegiado de dos mundos, el de la cultura occidental dominante y del universo indígena, ancestral y marginado. Esa doble pertenencia marcó profundamente su obra. Arguedas no solo fue un narrador, sino un mediador entre cosmovisiones. Su literatura se convirtió en un espacio de resistencia cultural, desde el cual denunció las injusticias del sistema gamonal, esa estructura feudal que oprimía a las comunidades andinas y reivindicó la dignidad del indígena. El sueño del Pongo nace en un momento de alta tensión social en el Perú, poco antes de la reforma agraria. Es un cuento breve, pero cargado de simbolismo que funciona como una crítica feroz al abuso de poder y una defensa profunda de la justicia desde una perspectiva andina. Analizando el cuento, se realizó una lectura emotiva y crítica del relato, enfocándonos en tres ejes fundamentales. Primero, los personajes. Segundo, el simbolismo del sueño. Y tercero, el lenguaje. Pero en los personajes tenemos al Pongo del patrón. El Pongo es la encarnación del indígena explotado, silencioso, aparentemente resignado, pero detrás de su obediencia forzada se esconde una humanidad profunda, resistente y sagrada. En el personaje del patrón se representa el poder abusivo y la soberbia colonial, el desprecio por el otro. Su crueldad es cotidiana, pero también estructural. Él es parte de un sistema que deshumaniza al indígena. Segundo, el simbolismo del sueño. La escena final es clave del relato. Es un sueño visionario. Ambos personajes mueren y son juzgados por San Pedro. Se les ordena lamerse mutuamente como perros en un acto de humillación compartida. Sin embargo, el castigo del patrón es mayor. Es cubierto de miel, mientras que el pongo de excremento. Y ambos tienen que lamerse el uno al otro. Esa inversión brutal de roles no solo es justicia poética, sino una justicia mítica. El orden del mundo se reequilibra simbólicamente, allí donde la realidad lo impide. El podcast resalta cómo este momento está impregnado de la cosmovisión andina, donde los sueños no son solo sueños, son mensajes al mundo espiritual, donde lo divino y lo cotidiano se entrelazan. Tercero, Arguedas escribe en español, pero su alma es quechua. Su prosa está llena de imágenes potentes, de un lirismo que traduce, más que palabras, emociones y silencios y resistencias. Con frecuencia traduce expresiones del quechua al castellano, conservando su carga emocional original. Así, el lector no solo entiende, sino que siente la visión indígena del mundo. El sueño del Pongo presenta una fuente enriquecedora y significativa para profundizar en la comprensión no solo del relato escrito por José María Arguedas, sino también de las raíces estructurales que sustentan la desigualdad social persistente en las regiones andinas. Esta producción sonora que combina la narración del cuento con una interpretación que contempla tanto el contexto histórico como los elementos simbólicos que lo atraviesan, ofrece al oyente la posibilidad de adentrarse en una obra literaria que trasciende el mero relato anecdótico para convertirse en un vehículo transformador de la percepción y de la conciencia individual y colectiva.
A medida que se desarrolla el contenido del episodio, se pone de manifiesto con claridad cómo la expresión literaria puede fungir como un canal potente de resistencia frente a sistemas opresivos, así como un mecanismo de conservación de la memoria cultural y una fuente de aliento frente a realidades injustas. El mensaje central del cuento, según el cual hasta la figura más subordinada y aparentemente insignificante dentro de la jerarquía social posee un derecho inalienable a la dignidad y puede recibir justicia, incluso si ésta proviene de esferas espirituales como la justicia terrenal resulta inalcanzable o corrupta. Mantiene una vigencia innegable en el presente, especialmente en sociedades que continúan reproduciendo formas de exclusión y discriminación. La evaluación crítica que lleva a cabo permite afirmar que este podcast logra cumplir de forma eficaz su objetivo principal: despertar el interés del público por el legado narrativo de Arguedas y facilitar una conversación reflexiva sobre la complejidad de la realidad latinoamericana, particularmente en lo que respecta a las tensiones entre lo indígena y lo mestizo, lo oral y lo escrito, lo marginado y lo hegemónico. En un escenario contemporáneo en el que múltiples comunidades originarias aún enfrentan el silenciamiento sistemático de sus expresiones, rescatar y visibilizar relatos como el del Pongo constituye un acto de reivindicación cultural y un paso hacia una justicia simbólica y reparadora que reconoce el valor de otras formas de saber y de ser en el mundo.